que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. Y lo que yo vine a decir es que hablemos por el país. Y si hay un presidente haciendo cosas buenas, vamos a ayudarlo. Vamos a dejar la critiquería. Vamos a dejar... Hoy tendremos la gran oportunidad de analizar la ley de extinción de dominio. Extinción de dominio, pregunto. Honorables senadores del país, de la República, personalidades de nuestra patria, Estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. Analizan la ley de extinción de dominio hoy en la telerealidad. Es un día que nosotros queremos agotar la mayor parte del tiempo en este tema de extinción de dominio o extensión de dominio. No, es que ahí es donde está la interrogante, si es se extiende el dominio para corromper. de dominio para o si es una corromper. extensión del dominio. No, se Ese es un extiende el nombre dominio de la para ley. robarse lo que no es de ellos. O extensión de la impunidad. Extensión de la impunidad, es por ahí. Y la, Ese es un nombre y la importado. extinción de la rectitud y la extinción de lo correcto. Porque Entonces, es que hay mucha gente que no conoce a fondo esto, porque como evidentemente todos queremos que se apruebe una ley de esta característica y que nos devuelvan lo robado, pero vamos a ver el marco jurídico, Pero que no se cometa los ningún huecos vicio. que hay ahí, después que se recupere, cuando se recupere, a dónde va, cómo se va a manejar eso. O sea, hay una serie de Pero huecos para ahí. eso se creó una comisión que tiene también dando vueltas todos los años del mundo. Entonces, ¿cuál ha sido el informe de esa Y la comisión? están rebotando. Es que simplemente no quieren afilar cuchillo para su garganta. No lo hicieron Eso es lo que lo de parecería. los 8 años del gobierno pasado, que era de preeminencia PLDista, y no lo han hecho los de ahora, en 2 años, y en eso llevan ya 10 años. Es así, Iván. Bien, pues el asunto que tenemos que impulsar esto, pero que tenga el marco jurídico, la sustentación que permita que realmente cuando sea aprobada, pues funcione como todos queremos que funcione y que no se abran huecos que realmente después se puedan utilizar Lagunas a legales, favor, Iván. laguna peligrosa. Laura Guzmán hizo un trabajo de investigación muy interesante y me consta que duró mucho tiempo investigando minuciosamente todo esto. Vamos a ver otra parte de esta investigación que hizo para el taller de periodismo de investigación para la Embajada Norteamericana e INTEC. Vamos a ver. Si no escuchamos es complicado. 2 lecturas por el Senado. El proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio de bienes ilícitos busca establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que haya que agotar juicios penales. La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del año 2010 en el contexto del artículo 51, que establece que solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes nacionales. Esa ley de extinción de dominio, que es un mandato de la Constitución del año 2010, es una ley muy, muy importante para el tema de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el dinero mal habido, es decir, el enriquecimiento ilícito. República Dominicana, como usted ha dicho, a pesar de que esa figura aparece en la Constitución del 2010, estuvo baloteando en el Senado y en la Cámara de Diputados y no fue posible evacuar una ley de extinción de dominio. Motivado en el incremento del crimen organizado como el narcotráfico y otros delitos que dan lugar al lavado de activos, en al menos 7 países de Latinoamérica han sido aprobadas leyes de extinción de dominio que tienen la finalidad de que los estados recuperen bienes que han sido obtenidos producto de las actividades ilícitas.
La ley de extinción de dominio es una figura nueva, prácticamente surge hace poco tiempo, cuando apresan a Pablo Escobar en Colombia. El Estado colombiano no sabía qué hacer con la cantidad de bienes muebles, inmuebles, acciones en compañía que tenía Pablo Escobar, y se crea por primera vez en América Latina la figura de la ley de extinción de dominio. Porque la figura de extinción de dominio es una figura que ha surgido como parte de una legislación de emergencia. Por eso Colombia fue una de las primeras naciones de América Latina en establecer la figura de extinción de dominio, porque llegó un momento que el desafío del Estado fue grave. Sería fallido que la sociedad dominicana diera un paso tan importante como la promulgación de esta ley en las condiciones en que ha sido concebida tanto por el propio Ministerio Público como para nuestra economía. Sería un golpe letal aprobar esta pieza, afectando de igual manera los principios del derecho de propiedad. Si se van a los Estados Unidos de Norteamérica, verán que los U.S. Marshal son los que se encargan también de la administración de bienes y no el Ministerio Público. Si se van al caso de España, ven que existe la Oficina de Gestión y Administración de Bienes. La realidad de los Estados Unidos no se asemeja a la realidad de debilidades de institucionalidad de nuestro país. Cada propuesta y respuesta que plantean como camino a seguir tiene aspectos que han sido respondidos como si se tratara de una vara mágica resolutora, siendo en efecto todo lo contrario. Tú no puedes traer una legislación enlatada, imponerla en un país sin considerar su realidad, su historia, su idiosincrasia, su cultura, sus realidades, que la que yo estoy planteando es la más grave de todo lo que estoy planteando, es el tema de la corrupción. O sea, una herramienta de esa índole en manos de organismos de seguridad investigativos corruptos. Uno de los vicios que presenta el proyecto de ley de extinción es en el artículo 11, que establece que solo podrá oponerse cosa juzgada en la acción de extinción de dominio cuando el afectado demuestre que respecto de su patrimonio o de los bienes específicamente objeto de la acción se ha dictado sentencia de fondo favorable que permita verificar la existencia de una identidad de objeto o bien causa o causal y hechos. Pero la extinción de dominio no carece de críticas, muchas de las cuales apuntan a la experiencia en países desarrollados, donde las instituciones encargadas de realizar estas actividades han abusado de esas facultades. El proyecto de ley que actualmente cursa en el Senado de la República adolece de serias carencias que pueden poner en entredicho la seguridad jurídica nacional y deben ser corregidas antes de su aprobación. Ese proyecto que está en el Congreso no hace distinción con el delito de evasión fiscal, porque estamos hablando de una situación gravísima, porque la extinción de dominio, en pocas palabras, lo que implica es que la propiedad propia se reputa como si nunca hubiese existido. Entonces, yo no creo que las instituciones dominicanas estén en condiciones de asumir eso sin que eso se convierta bien, en un manantial. Esto a manera de introducción que sirva de alfombra, porque realmente es algo que nosotros queremos discutir con profundidad y debatirlo. Creo que el país está en expectativa de que esta ley se promulgue, pero con los elementos y la sustentación necesaria para que realmente sea aprobada con la fortaleza que amerita y blindarla de que en el futuro no sea objeto de manoseos. No se use como retaliación. Claro. Entonces uno tiene miedo. Miren la misma constitución. Uno tiene miedo en países como el nuestro de que pueden haber buenas intenciones, pero en el camino mucha gente interesada y jueces y partes. Esto es complicado. Pero y lo que queremos es buscar esa transparencia. En este caso, puede haber la intención de alguien o de algún sector o de algún grupo. La verificación y la atención y la observación del proceso previo está ahora. Porque ahora que está en el proceso de discusión y toda la sociedad tenemos que ver qué contenido tiene ahí, exacto, qué cosas afectan, porque luego de aprobada ya no hay vuelta atrás. Eso es. Pero entonces, es ahora, pero, ahora. ¿sabes por qué es ahora? Y no precipitarnos. ¿Tú sabes por qué ahora está de nuevo en un proceso de discusión? Bueno,
por lo que la gente en la calle, y yo soy de las que pienso que ese tipo de cosas son las que se aprueban en la calle. Es difícil por los intereses, porque aquí la clase, el tigueraje político aquí se protege en sus distintas expresiones. Entonces eso fue producto de lo que fue la consigna, por ejemplo, de Marcha Verde, que asumió el presidente Luis Abinader. Y lo asumió, y como tal, ahora se están produciendo de nuevo las presiones para que eso se conozca y esa parte que está pendiente se aplique, que es recuperar los robados. Y ahora es que nos enteramos, porque ese tema no se discutía, que tenía que conocerse esa ley, y qué bueno que se está discutiendo, y ojalá que lleguemos a algún punto. Y ojalá que llueva café. Tenemos invitados, no queremos hacer juicio de valor aquí, sino cuestionar a los invitados, debatir el tema. Vamos a ver cómo podemos hacer una dinámica lo más fluida posible y arrojar luz al final de este programa. Pedro Catrén, senador por Samaná, Antonio Taveras por la provincia de Santo Domingo, ¿no? Estará también el abogado José Ricardo Taveras. Y también estamos esperando, no sé si ya llegó, Vinicito Castillo, el doctor Vinicio Los dos Castillo. últimos son, Iván, exdiputados. Estar actualizada, gracias. Nuestros invitados especiales, Iván Ruiz. Muy bien, gracias, señor Bosch. Ya sí, vamos a comenzar el inicio, porque queremos hacer una serie de debates. Creo que es muy trascendente para el presente y futuro de la República Dominicana. Hemos estado esperando una ley. O sea, todos queremos impunidad, nadie quiere corrupción, pero entonces tenemos que sustentar esta ley, corregir cualquier entuerto, porque después no podemos echar para atrás y estar muy claros y focalizados en lo que realmente se quiere, blindarla. No es extraer de otro país y hay que adaptarla a lo que somos nosotros realmente, pero lo más importante es blindarla, que nunca pueda ser permeable a manosear en el futuro. Tenemos invitados para debatir este tema y vamos a hacer una dinámica y arrojar luz aquí. Antes de recibir los invitados, dar esta buena noticia. Emmanuel es el niño que nosotros hace unos años fuimos a Mao, que Handry nos llevó, que no podía caminar, y gracias a mucha gente buena logramos hacer este proceso de años de, miren, no podía caminar. Y mucha gente buena, buenos samaritanos nos han ayudado a ayudar. Y la realidad, y nos emociona muchísimo, es que ya Emmanuel está dando sus primeros pasos. Y esto es hermoso. Yo creo que por eso es que nosotros queremos un país donde haya un poquito más de balance, de equilibrio, de igualdad, de donde la desigualdad y ese trecho de desigualdad podamos disminuirlo. Y gran parte de esa desigualdad es la corrupción que se la lleva. Miren todas las ayudas que nosotros tenemos que hacer aquí, que lo hacemos con mucho amor, pero no debería ser. Ya Emmanuel está dando sus primeros pasos gracias a muchos corazones nobles de este país. Le vamos a dar seguimiento a esto. Vámonos al tema. Vamos a recibir senador por Samaná, Pedro Catrén. Es así, señor Iván Ruiz, con nosotros, honorable señor senador Pedro Catrén Bonilla, doctor en Derecho, con posgrado en Sociología y maestría en Ciencias Políticas, académico y profesor universitario, habla italiano y francés, senador por el Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Samaná. También nos acompaña honorable señor senador Antonio Taveras Guzmán, abogado, máster en Ciencias Políticas y Estudios de Sociología, Geopolítica, Negocios Internacionales y egresado de la Escuela de Negocios de Varna. Empresario, habla inglés, francés e italiano. Es senador por el Partido Revolucionario Moderno. De igual manera con nosotros, José Ricardo Taveras, abogado, político, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, exdiputado por la provincia de Santiago y exdirector de Migración. Con nosotros. También, vía Zoom, hablaremos con Vinicio Castillo Semán, abogado político y exdiputado y dirigente del partido Fuerza Nacional Progresista. A ellos, gracias por acompañarnos en esta telerealidad. En esto, a ver cómo hacemos esta dinámica. Ivonne, Graimer, Ventura, Aristipo, Julio. Iniciar por el senador de Samaná, Pedro Catrén. Un honor compartir dominicanidad con un hombre como Pedro Catrén, senador de la República.
Senador, usted es el senador que propone, que introduce la... ¿No es Catherine que tiene el proyecto? A ver, El micrófono, por favor. Yo soy el presidente de la comisión bicameral, la iniciativa... Antonio Taveras es el de la iniciativa. Ah, ok. Pues entonces para Antonio Taveras, la iniciativa, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, creo que algún funcionario de la embajada de aquí en nuestro país o para la región, se pronunció al respecto de que ya la República Dominicana no aguantaba más sin una ley de extinción de dominio. ¿Recibió usted alguna entrevista o invitación o recomendación de la embajada de Estados Unidos para introducir este documento? No, para nada. Mire, la ley de extinción de dominio es un mandato de la Constitución del año 2010. Lo establece la Constitución del año 2010. Artículo 51. Además, algunos acuerdos internacionales como la Convención contra la Corrupción también hablan de la necesidad de que los países nos dotemos de un instrumento jurídico como este. Entonces, nosotros, como senador de la República y representante de la provincia más grande, que es la provincia de Santo Domingo, tenemos una agenda legislativa cuyo punto principal es el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de este país. Entonces, esta ley es importante. Primero, como decimos acá, para recuperar lo robado, para luchar contra el crimen organizado y para construir una sociedad que yo le llamo decente, de reglas, de derechos. Una sociedad donde nadie le pueda robar el dinero que este pueblo paga de impuestos, donde ningún funcionario... Si roba, que no quede impune, ¿no? Claro, donde ningún funcionario, ningún empresario, ni presidente, ni legislador vayan a la función pública de falcar al Estado. Este proyecto de ley facilita la justicia en un proceso con todas las garantías de derecho que cuando esto pase el pueblo pueda recuperar su dinero. ¿Ha encontrado obstáculos en el mismo Bueno, todo Senado el que está haciendo lo mal hecho en este país se va a oponer a esta ley. Algunos se oponen porque no la han entendido lo suficiente. ¿Te entiendes? ¿Y le han explicado lo suficiente? En ¿La gente ese proceso conoce estamos. realmente a fondo de qué se trata esta Mire, ley? en eso nosotros estamos, en un proceso de socialización permanente de esta ley. Nosotros hemos dicho, nosotros estamos recabando apoyo de 1 millón de voluntades y 1 millón de firmas, y en esa medida también estamos socializando esta ley. Lo hemos hecho con sectores empresariales de Santiago, de aquí, con sectores sociales. Ahora tenemos una campaña que estamos yendo a las universidades a explicarles de forma simple en qué consiste esta ley y la importancia que tiene de que la aprobemos. Sin embargo, senador, antes de Ivonne, que tiene también, y Venture, el doctor Taveras tiene otra opinión al respecto. O sea, creo que usted ha hablado de que se está extrayendo, se está importando y casi calcando la parte de Colombia, ¿no? Sí. Déjame explicarte algo rápidamente, escúchame. Mira, nosotros encontramos un proyecto de ley que hacía 10 años estaba allá en el Senado. Nosotros hemos tomado un proyecto de ley nuevo, hemos hecho un proyecto de ley nuevo, lo hemos aplatanado, lo hemos adaptado a las condiciones institucionales de este país. Hemos hecho un estudio comparado de todos los países latinoamericanos que están aplicando esta ley y hemos sacado la parte negativa de su puesta en práctica y hemos apropiado las causas positivas adaptándola a la idiosincrasia de este país. Bien, doctor Taveras. Sí, muy buenas tardes. Bueno, ustedes me ponen entre todos jefes aquí, eso caí ingenuamente en este gancho. Pero fíjese, lo primero que debo decir... encontrar soluciones colectivas, o sea, que sean fuertes para la sociedad. Sí, Yo creo que no hay más problema. allá de partidismos y ideologías. No, por supuesto, por supuesto. Es una broma con mis queridos amigos. Les decía que, en primer lugar, yo fui asambleísta en la Constitución del 2010.
la figura de extinción de dominio está en la Constitución de la República en gran medida por el bloque de la Fuerza Nacional Progresista al que yo pertenecía en ese momento. O sea que eso se puso ahí desde la comisión redactora, en el marco de la Asamblea Nacional, y los legisladores más... ¿Qué se había guardado? No se había tocado. Los legisladores más activos que fuimos Pelegrín y yo, de manera que en mi caso yo no me opongo a la ley de extinción de dominio. Ahora, yo sí comprendo que es una institución que puede ser muy útil, muy válida. Lo único que yo estoy es cuestionando una cultura que tenemos y que los políticos dominicanos no hemos asimilado, no hemos comprendido. Somos un país que genera y produce una enorme cantidad de leyes. Y en el debate nacional, cada vez que tú te ves con un problema, lo primero que esa ley hay que cambiarla. Y yo siempre que me hablan de modificar una ley, lo que primero que pregunto es, ¿aprendimos a aplicar la anterior? A veces con ligereza, ¿no? Exactamente. Entonces yo digo, ¿aprendimos a aplicar la anterior? En primer lugar, esta ley, el senador lo ha dicho y tiene razón, ellos han asumido, han tratado de hacer algunos cambios, pero esta es una ley que nace en el marco de la OCDE, que es vamos a decir, donde el control del mundo político y económico. Ellos son los que conciben el establecimiento de la ley de extinción de dominio. Y obviamente en América Latina, en el marco de una legislación de emergencia, fue establecida especialmente en Colombia. Pero ustedes saben, no hace falta... A raíz de los bienes de Pablo Escobar, ¿no? Exactamente, o sea, nunca antes un Estado latinoamericano había tenido un desafío de la magnitud que tuvo el Estado colombiano con el tema del narcoterrorismo. No hace falta refrescar eso. ¿Cuál es el tema que nosotros tenemos? En primer lugar, nosotros no hemos sentado las bases institucionales para que esa ley sea aplicada. Yo decía que realmente invitaba al Senado y a los senadores que hagan un estudio, que se vayan a investigar cómo se aplican aquí los decomisos, de qué manera lo usufructúan militares, policías, fiscales. Entonces, aquí eso es una cosa muy común. Entonces yo digo, bueno, todavía no hemos aprendido a aplicar el decomiso. Nos vamos a la ley de extinción de dominio y es una patente de corso. Si se aplica en el marco institucional que tenemos hoy, con una institucionalidad profundamente comprometida con la corrupción. Pónganle énfasis a esto, porque todos queremos que la ley se promulgue, evidentemente, para desentar esta sociedad y cero impunidad. Pero esa parte a mí me preocupa. Esos bienes, ¿a dónde van? ¿Quiénes los van a manejar? ¿Bajo qué condiciones? Yo creo que eso es una parte importantísima, ¿no? Mira, el micrófono. Obviamente, el amigo Ricardo Tavera tiene algo de razón. O sea, la tradición aquí con los bienes decomisados es que pasan a mano del fiscal, o sea, y el fiscal, por ejemplo, la jipeta, la residencia que se decomisa, las utilizan, pero nosotros vamos a cambiar esa práctica. Y la sociedad de hoy, del siglo XXI, y el nuevo ciclo político que se abrió a partir de las elecciones de junio del 2020, es otra sociedad. La sociedad dominicana se movió y quiere cambio, quiere el fin de la impunidad, el fin de la corrupción. Nosotros en el proyecto de ley vamos a crear un mecanismo de administración de los bienes de extinción de dominio que van a ser decomisados, donde el Ministerio Público no tiene el control. Es un mecanismo multiinstitucional el que vamos a crear. Eso hay que explicarlo, ¿eh? Vamos a hacer muchas cosas que no tienen que ver con legislaciones extranjeras. Por ejemplo, usted decía de la ley colombiana. Nosotros vamos a ser más osados que los colombianos. Por ejemplo, en 90 días usted va a poder tener una sentencia ya definitiva en materia de extinción de dominio. Nosotros quitamos la casación. Los colombianos, por ejemplo, tienen la casación. Para darle un solo ejemplo, le podía dar 10 ejemplos. Más preocupado estoy ahora. Pero en Colombia funcionó. Ahora, esos bienes, esos miles de millones
quiénes lo van a administrar. Yo creo que es una preocupación. Antes de la pregunta de nuestros compañeros, recibimos a Vinicio Castillo Semán. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, distinguidos amigos, distinguidos senadores, nuestros amigos. Lo primero que quiero decir es que estoy claro de que la intención de los senadores es cambiar este país y hacer cosas contra la impunidad. Lo que me ha preocupado es la expectativa que se le está creando al pueblo dominicano de que con esta ley vamos a recuperar lo robado y a combatir a los corruptos. Es bueno que el país sepa, porque la mayoría del país no sabe, que esta ley no persigue a los corruptos. Esta ley persigue bienes. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando tú persigues un bien por ilícito, la gente entiende que el dueño del bien ilícito va para la cárcel. La gente Bueno, estamos teniendo un problema con la señal. Vamos a ver en lo que Vinicio... va al banquillo penal. ¿Y qué pasa? Que esta ley excluye... Estamos teniendo problemas con la señal de Vinicio. Vamos a ver, Ivonne. Pero, Iván, yo quiero, eso está bien, que excluya del ilícito penal a la persona porque se persigue por la vía penal y puede tener un proceso paralelo en lo que se le decomisan los bienes. Es que no puede agotar todo el proceso penal hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia con la cosa irrevocablemente juzgada en lo que se le decomisan los bienes. Bueno, ¿No es eso? mucho más, buen punto, mucho más allá de todo eso, yo creo que hay que hacer la referencia a lo que pasó, por ejemplo, en este país, que casi como un derecho fundamental salió a las calles a pedir no solo que termine la corrupción, sino también la impunidad y que se recupere lo robado. Pero previamente a esto, nosotros tenemos otras leyes que no han dado tantas vueltas como esta, que parecería nueva, pero que hace 10 años, y que la evacuó la 12 ya. 12, ¿verdad? Pero guardada. Y que fue parte de lo que de la modificación de la Constitución del 2010. Sin embargo, nosotros vemos entonces ahora al senador Antonio Taveras, que ha tenido desde el Senado incluso salir para recolectar firmas para presionar, igual que como se presionó con el 4% desde la calle. Y pregunto, ¿a qué nos enfrentamos en este momento? ¿Cuál es la resistencia y por qué justo ahora estamos entonces hablando con tanta preeminencia de esa ley? Si sería como el 4% y como en otros casos, y como ocurrió con Marcha Verde también, una posibilidad de que la gente tenga que presionar desde la calle para que se conozca en el Congreso. Y ahí está el componente político. Antes de contestarle esa pregunta, me gustaría que don Pedro Catrén le aclarara a don Vinicio Castillo su preocupación. Sí, en realidad... Lo tenemos, ¿no? Okay. En realidad, a los corruptos y a los delincuentes, tanto del erario público como a los narcotraficantes, se le va a dar por donde más le duele, por el bolsillo. Por ejemplo, tenemos una experiencia muy concreta, el caso de Ernesto Quirino Paulino. Ernesto Quirino Paulino fue sentenciado en Estados Unidos y cumplió una condena de 5 años en Estados Unidos y vino al país y hubo que devolverle una parte importante. ¿Por qué? Porque no había una ley de extinción de dominio. Toño Leña también. Perdón. Toño Leña. Toño Leña, el mismo caso. Y ahora hemos visto cómo la corrupción ha desbordado a la sociedad dominicana. Prácticamente las auditorías que ha hecho la Cámara de Cuentas indican que todas las instituciones del Estado en los gobiernos pasados hubo corrupción y el pueblo dominicano quiere que ese dinero que se calcula que es más de un 30% lo que pierde el erario público, lo que perdemos para invertir en educación, en salud, eso que tú decías de ese niño que necesita, ojalá si hubiera un Estado con un Ministerio de Salud sólido, con recursos, tú no tendrías que hacer esa gran labor. Diariamente nos esperan 15, 20 gente afuera para uno tratar de ayudar a resolver cosas, que no debe ser. Yo quiero aclarar también el tema, mi preocupación como presidente de la Comisión Bicameral de Extinción de Dominio, independiente de lo mucho que yo quiero a Antonio y el afecto que le tengo, es buscar la firma de los senadores y diputados
para que pase la ley de extinción de dominio. Pero ¿por qué buscar firmas ante algo que todos debemos estar de acuerdo? O sea, ahí es donde entran los sospechosos. ¿Por qué tiene que hacer ese esfuerzo el senador cuando esto debe fluir? Presionar. Senador, ¿eso podría implicar entonces un poco de calle también? El hecho que usted desde el Senado salga a buscar firmas para presionar firmas hacia afuera, ¿implicaría eso, senador? Mire, sigo aclarándole a don Vinicio Castillo. Está en pantalla, está escuchando. Que una cosa es el juicio penal a la persona y una cosa es el juicio de decomiso civil a los bienes de la persona. Son dos procesos diferentes. No es verdad que porque se le abra un proceso de juicio de extinción de dominio, el delincuente, el corrupto, no va a caer preso en un proceso penal. Eso no es verdad y él lo sabe. Mire, mire, con respecto... Se está socorriendo. Con respecto a nuestra campaña de pedir el apoyo de esta sociedad ante una ley como esta, es que nosotros creemos firmemente en que la democracia, la gente tiene que participar en la democracia. He dicho permanentemente que se ha abierto un nuevo ciclo político en este país y el protagonista principal es la gente participando. Que no hay resistencia adentro. El protagonista principal es la gente participando. Entonces, esto es una ley muy importante que tiene mucha gente que se opone, muchos sectores. Eso contempla muchos gente que sectores. si yo no tengo cómo justificar mis bienes, mi dinero, eso una parte también está contemplada en esta ley. Mire, lo primero es... ¿De dónde yo saco que tengo 1.500 millones? ¿De lo dónde? primero es que tanto la Constitución como el Código de Procedimiento Civil establecen que el Estado garantiza la propiedad privada de cada ciudadano siempre y cuando tengan origen lícito. También establece que el Estado jamás podrá legalizar propiedad de nadie, de ningún ciudadano que venga de origen ilícito. Bien, yo quiero pedirles un permiso. Vamos con Vinicio Castillo Seman al regresar. Tengo que cumplir con este compromiso comercial. Yo creo que es muy importante este inicio de debates que iniciamos en la Telerrealidad Show del mediodía para que la gente entienda mejor de qué se trata este trascendental paso de intentar adecentar este país. Cero impunidad. Ya la corrupción tiene que acabarse en este país. La desigualdad social es producto de esa rampante y descarada corrupción que este país ha vivido durante tantos años. El show sale para ti. Interesante. Que estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio para recuperar el dinero robado al pueblo dominicano. Y lo que yo vine a decir es que hablemos por el país. Y si hay un presidente haciendo cosas buenas, vamos a ayudarlo. Vamos a dejar la critiquería. Vamos a dejar... Antonio Taveras, José Ricardo Taveras, Vinicito Castillo. Estamos analizando la ley de extinción de dominio, Iván Ruiz. Este tema es tan trascendente para este país. Por eso yo quiero que lo conozcamos a fondo. Que lo conozcamos a fondo, con profundidad. Porque representa parte de garantizar un mejor futuro para la República Dominicana. Yo quiero... Banda Gástrica, que es un producto internacional nuestro, un patrocinador incluso directo conmigo, y quiero agradecer, es tan importante este tema para mí, para este programa, que vamos incluso a ceder el espacio de Banda Gástrica para integrarlo al tiempo que necesitamos aquí. Yo creo que por primera vez dejamos un patrocinador por contenido, pero le quiero pedir disculpas y quiero concentrar y agotar de la mejor manera este tema. Porque hay dos inquietudes. A Ivonne y a nosotros le inquieta esa parte. Yo sé que a veces es difícil hablar de entre bomberos no se pisa la manguera y de los colegas y de las cosas.
Pero ¿por qué resistencia interna? ¿Por qué resistencia interna? Y la otra interrogante que hablábamos con Fiallo, que se integra al panel, está la figura de poder justificar los bienes de yo en el Estado y porque yo tengo 3 jipetas y tengo 200 millones de repente y todo eso, que eso le preocupa al país, porque gran parte de la pobreza es producto de esa corrupción y de esa impunidad. Sí, señor. Mire, el robo, no importa quién lo cometa. Correcto. La corrupción es corrupción, no importa quién la cometa. Empresario, político, presidente, senador, quien sea, el que se roba los bienes del Estado es un ladrón. Señor. Y ya hay punto. Y tenemos que buscar instrumentos para poder combatir esto, como esta ley de extinción de dominio. Bien, Vinicio, adelante. Sí, Iván. Mira, con el respeto que yo le tengo al senador Tavera, él tiene una confusión porque es un tema técnico jurídico. El juicio de extinción de dominio excluye el juicio penal paralelo. No se puede. No se puede porque si tú declaras ilícito un bien por un procedimiento, si lo lleva paralelamente contra un exfuncionario corrupto y este resulta descargado, se operaría lo que se llama una contradicción de sentencia. Por eso, en todos los sitios donde hay extinción de dominio, y así está en uno de los proyectos, está lo que se llama electo una vía. Tú tienes que escoger qué vía vas a coger para perseguir eso. Y en medio nuestro, lo que puede ser es que tú puedes incautar un bien, pero el dueño del bien ilícito queda impune. El corrupto no va a la cárcel, ni es posible un proceso penal paralelo. Lo otro es, con el mayor respeto, él habla de recuperar lo robado. El artículo 110 de la Constitución establece la no retroactividad de las leyes. Esa ley se puede aprobar mañana y a nadie se le puede quitar un solo peso con esa ley. Eso fue debatido ya en las Cortes Constitucionales, donde esto se debatió antes y se aprobó. El caso de Ecuador está, y eso es un principio cardinal de nuestro derecho. Yo no estoy en contra de la ley de extinción de dominio. Creo, como él apunta el ejemplo que planteaba Catherine, sí puedo operar y ser muy efectiva en los casos de los narcos que se declaran culpables en los Estados Unidos, negocian penas bajitas y vienen a disfrutar sus bienes aquí. Ahí no habría problema porque ya tú tienes una declaratoria previa de culpabilidad de ese individuo y le puedes incautar los bienes. Bien. Pero aquí en este medio no existe, no puede coexistir paralelamente el juicio penal y la extinción de dominio. Tendrías que coger uno y el otro. Muchos corruptos le interesaría hacer negociaciones con esa ley aprobada de que te doy 1 o 2 bienes de que me robé y tú me dejas tranquilo penalmente, que es lo que están planeando muchos, incluso de los diputados que están siendo investigados en este momento, precisamente que quieren devolver bienes a cambio de que no se les lleve al banquillo de los acusados y no caer preso. Y es precisamente el elemento que más le interesa al país, aparte de quitar bienes, es que los corruptos vayan a la cárcel y sean juzgados. Bien. No darle un instrumento que ellos puedan zafarse diciendo, no, hay una ley, hay un proceso de extinción de dominio y ya yo no puedo paralelamente, no se me puede juzgar penalmente por ser el dueño del bien ilícito, que sería lavado. Porque aquí también se quiere plantear, Iván, que no hay mecanismo para combatir la corrupción o incautar bienes, y eso no es verdad. Aquí hay leyes de sobra para incautarle a los corruptos su fortuna. La ley de lavado, que ya no es solo del narcotráfico, sino de cualquier ilícito prácticamente, le da un poder inmenso al Ministerio Público, a los abogados del Estado, para incautar toda esa fortuna. Todo. Lo que pasa es que no ha habido voluntad de actuar, eso es otra cosa. ¿No entiendes? Pero dice Fiallo que hay que hacer un proceso penal, de todas maneras. Vamos a ver. A mí me gustaría, de hecho... No. Oye, claro que puedes buscarlo en todo. No existe, no coexiste, no es paralelo un juicio penal con extinción de dominio. O escoges uno
o escoge el otro. Sí, Pero lo que no es está diciendo- paralelismo, pero ¿no? lo que acaba de decir es que hay muchas leyes, no es cierto, de hecho hay una gran debilidad de la legislación dominicana para castigar la corrupción y de hecho hemos podido llegar a ella a través de la ley de lavado de activos porque la propia legislación dominicana es un código arcaico, no persigue como debe perseguir la corrupción y tampoco ha sido interés, evidentemente, de los gobiernos, digamos que promover una legislación. Ahora, por otras legislaciones es que estamos pudiendo llegar a el tema del castigo a la corrupción. Pero mi labor en el programa, digamos como el abogado de cabecera, es que los que nos están viendo entiendan de qué estamos hablando. Y el juicio de extinción de dominio, la figura de extinción de dominio, como bien explicó José Ricardo, en el sentido de que era una figura que estaba presente, ya tiene varias décadas presentes en Latinoamérica, ya hay 7 países latinoamericanos que lo aplican, es un juicio, yo sé que se habla de instituto jurídico en la ley, pero es un juicio sobre la procedencia lícita o ilícita de los bienes de una persona. Es un juicio sobre los bienes y esto es muy importante porque no se puede hablar de lavado de activos, no se puede hablar de la cantidad de leyes que persiguen la corrupción porque este es un juicio solamente sobre los bienes. Entonces, la ventaja y la maravilla de esta ley es que si usted no puede probar, porque se habla de enriquecimiento sin causa, si usted no puede probar que usted es dueño de esa jipeta, si usted no puede probar que usted pudo ganarse 10 millones de pesos que usted está gastando, usted simplemente, esos bienes van a ser propiedad del Estado, porque usted no lo puede justificar. ¿Dónde está el gran tema? Y aquí inicio el ¿Quién lo va a debate. administrar cuando vaya eso al Estado? Eso se puede quedar un órgano que administre. La ley necesita trabajarse. Yo no quisiera que de una corrupción se vaya a otra, ¿no? La ley necesita trabajarse. Es cierto que la ley tiene elementos que son definitivamente que deben revisarse. Pero la ley en su idea y la propuesta del presidente, que de hecho la ha anunciado no solamente una vez, para que sea, digamos, dando instrucciones de que sea aprobada, la idea del presidente es una idea sana, la idea de la ley, la idea de los senadores. Decididamente interesado en que Definitivamente. esto se aplique. Déjame decir una sola cosa. Claro. Ahí voy, a eso voy. No, no es cierto. Vamos a eso. Que lleve en paralelo un juicio al que cometió el crimen y otro a los bienes. A Vinicito hay que responderle eso. pero eso Porque queda bastante en el limbo. ¿Cómo se establece entonces que usted adquirió esos bienes ilícitos si no es a través de un juicio? Y me perdona, senador. Una cosa lleva a la otra. Sí. Déjenme, por favor, decirles cuál yo creo que es, digamos que el meollo o la gran preocupación en esta ley, que no es la de ustedes, José Ricardo. El problema y la preocupación de esta ley es que habla de la imprescriptibilidad y de la retroactividad. Habla de hechos anteriores. Es decir, que si usted hoy no puede justificar la 3 jipetas que usted tiene y el apartamento que usted tiene, cuando aprueben esa ley, usted la compró hace 10 años, usted puede ser objeto de ese juicio de extinción de dominio. Entonces, esa retroactividad tiene temblando, nervioso a muchísima gente. Por eso se están buscando firmas y convenciones cuando debería fluir. Ese puede ser el tema. Ese es un tema capital. Que no se quede en el vacío. Perdóneme, senador, que no se quede en el vacío. Respuesta. Explicar Respuesta. si es posible llevar en paralelo Claro un que sí. juicio al individuo que robó Claro y que otro sí. juicio a los bienes. Claro que sí. ¿Tú sabes por qué, Dice Gremer? Vinicio que ese paralelismo Dice que no es No, pero posible. tal vez una confusión. Absolutamente no. Déjeme explicarlo, por favor. Sí, exacto. Él explicó otra cosa. Lo que él se refiere es que no se habla de un paralelismo, pero claro que se puede perseguir por lavado. Déjame terminar de decir. Sí. Se puede perseguir por lavado de activos y se puede perseguir por juicio de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no se persigue a la persona, Gremer. Se persigue al bien. Los bienes. Entonces, luego no va a haber contradicción de Señor. sentencias. Pero no, yo creo que no Señor. comprendieron Lo que más nos interesa Ah, son no los lo bienes. comprendí. Señores, sí. A ver, Vinicio. Si me permite, está lo de electa una vía, porque si tú le quitas a una persona su bien por ilícito y resulta descargado en el juicio penal, se cae lo de la extinción de dominio. Vinicio, eso por no es, eso eso no es. electa una vía, Vinicio. Escúchame, señores, no hay un solo precedente, busquen todos los precedentes en América Latina, que haya paralelamente un juicio penal contra un individuo y al mismo tiempo una extinción de dominio contra sus bienes. Eso no existe. Escúchame, eso no existe porque... Está confundiendo los términos. Escúchame, Electa una vía. No, pero ya tú lo escúchame, explicaste. porque... Sí, pero escúchame. Pero Vinicito, vamos a lo que escuchar estoy la planteando... respuesta de ellos, de ese planteamiento tan interesante, porque nos quedamos medio confundidos. Necesitamos A ver si ellos pueden Y está arrojar un usando- poco de luz y está usando en la un- otra y está dirección. usando ¿no? un término, está Porque usando ahí un estamos término confundidos. que no es el Claro. adecuado. Vamos Electa a una ver, vía. vamos a ver Si lo qué tiene Nina escuchan, Vera. es lo que está hablando. A ver.
Él lo que está explicando es el comportamiento de la instituta en los países donde ha sido aprobada. Él se está refiriendo al derecho comparado de cómo han ido las jurisdicciones llevando la figura a eso. Si me corrige, Vinicio. Por ejemplo, en Colombia. Sí, es así. En ningún lado existe un juicio paralelo al individuo dueño del ilícito y la extinción de dominio. Por eso existe electa una vía. Hay una situación, Vinicito, que yo creo que es una situación conceptual que establece una frontera clara entre la extinción de dominio y los juicios penales. Y es que la extinción de dominio no persigue castigar a la persona, sino es un proceso sobre los bienes para determinar si son lícitos o ilícitos. Incluso, tú sabes, como abogado que puede haber casos, incluso ustedes han participado en algunos casos que absuelven a una persona penalmente y lo condenan en daño y perjuicio. Incluso, y ahí no hay violación al principio electo una vía. Y otra cosa, Vinicito, es que en la extinción de dominio no hay violación al principio de la retroactividad. Yo soy un abogado de 50 años de ejercicio y me tomó mucho tiempo entender esta figura jurídica nueva, lo que hay atemporalidad, porque lo que nace ilícito no puede entrar ni tener la protección nunca del Estado. Incluso el artículo de la Constitución que habla de la irretroactividad se refiere a situaciones que tienen origen en las leyes y en el Estado de Derecho. Y en materia de extinción de dominio hay lo que se llama la nulidad de origen, en latín, no lo quería decir en latín, es ad inicio, que siempre una cosa que tiene un origen ilícito, que no tiene una procedencia, no puede tener la protección del Estado, no puede tener la garantía, no puede ser objeto de derechos adquiridos nunca. Ese es el proceso de extinción de dominio. Doctor Tavera. Yo quiero explicar. Es que hay algunas confusiones que yo quiero que la gente la entienda, que los neófitos entendamos para comprender esto. El tema es que si te pones a mirar, Iván, todos los que estamos aquí estamos a favor de la ley de extinción. Correcto. ¿Cuál es el tema en el caso de todas las diferencias que pueden haber en torno a la figura? Bueno, el problema es que, por ejemplo, yo escucho al senador diciendo que a partir de agosto del 2020 aquí hay un nuevo paradigma. No es la primera vez que yo escucho eso. Eso lo escuché siendo un niño en el año 78. Y lo escuché también en el 2012, recientemente, que el mundo era antes y después de esto. Bueno, cuando don Antonio Guzmán asumió. Siempre. Entonces, el problema no está en eso. Yo creo que la clase política dominicana tiene que madurar. Y yo las observaciones que estoy haciendo no quisiera ni siquiera, por la naturaleza del programa y del público, irme a la parte técnica, porque eso al fin no tiene sentido. ¿Cuáles son las observaciones fundamentales? El hecho de que él diga, por ejemplo, tenemos un nuevo paradigma y que yo le pueda decir, bueno, lo he visto muchas veces, significa que volvemos al principio siempre. Porque el problema es que nosotros ponemos el burro detrás de la carreta. ¿Qué está pasando con esta ley? Yo lo que estoy diciendo, aquí no hay institucionalidad para manejar esa ley. Es una patente de corso. Y déjame explicarte, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Bueno, vamos a crear... Hay que borrarla de la Constitución. Vamos a crear una institucionalidad especial. De la Constitución. Sí, si el doctor dice que aquí no hay condiciones. No, discúlpame, excúsame. Yo lo que estoy planteando. Entonces no hacerla. Permítame concluir la idea. Oye, yo no estoy diciendo, porque yo soy de lo que la puse ahí. Eso es lo que yo estoy diciendo es, aquí lo que ejercemos, y si tú lo sabes, Pedro, sabemos que la institucionalidad de este país no está preparada porque eso pasaría a ser una patente de corso. Ahora bien, ¿y cuál es su propuesta? ¿Qué es lo que yo estoy ¿Cuál planteando? Es su propuesta, por favor? En ese sentido, porque parece que no para tiene analizar esa parte por el tiempo. Pero déjeme plantear la propuesta. Yo quiero la creación. Perdóneme, es para lo que queremos es clarificarnos, porque nos confundimos. Sí. En ese caso, entonces no tiene sentido todas estas propuestas que se ha hecho, ni mucho menos lo que evacuó a la Constitución del 2010.
¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta alternativa si aquí no hay La institucionalidad propuesta para es, asumir esa déjame ley? explicarle, la propuesta es... O dejar todo como está. No, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Yo creo que lo que hay que bajar un poco la prisa con que se quiere llevar el tema. 10, 12 años después. No. Y que se cree, se medite la posibilidad de la creación de una jurisdicción especial. No, la Constitución también lo contempla. Por ejemplo, en España existe la Audiencia Nacional. El tema es tan delicado que yo lo que estoy proponiendo es que se valore la posibilidad de crear una Audiencia Nacional, como existe una especie de Audiencia Nacional, tribunales especializados, fiscales especializados. En términos de tiempo, ¿qué implicaría eso? Ricardo, Porque hace 12 años que se está... Yo te voy a invitar a la comisión. Tenemos el tiempo agotado, nos quedan 2-3 minutos. Tenemos a Braulio que vamos a cerrar con él. Pero este es el inicio. La próxima semana yo quiero convocarlos a ustedes para las 2 horas de programa, seguir agotando este tema. Solo dejar una pregunta, Iván, muy importante, por lo menos para que la gente lo entienda. Senadores, legisladores, juristas, en el caso de la extinción de dominio, siempre se ha dicho que la corrupción pública va atada de la mano y eslabonada con la corrupción privada. ¿Hasta dónde se extiende el brazo persecutor? Eso es interesante. Entre el funcionario público que hizo corrupción con empresario privado. Y Aristipo tiene una inquietud que no quiero dejar... Pero que no se quede esa pregunta sin responder. Pero vamos al punto, Aristipo. Tengo 2 minutos. El tema está en el tapete desde el 2010. ¿Pero y por qué no lo habían tocado? ¿Por qué lo habían guardado? Por eso decía que en el Senado se aprobó prácticamente a unanimidad y es en la Cámara de Diputados donde patina. Ahora el senador de Santo Domingo nos explica que está buscando 1 millón de firmas. Un senador del gobierno, del partido de gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que los senadores... ¿Contamos con su firma ahí? Como la mía. Yo firmo, no hay problema, pero él no va a reunir. Él no va a reunir. Yo voy a firmar. Él no va a reunir. Yo voy a firmar. No reúne de Yo afirmo que firmo ahí. Bueno, yo afirmo que firmo. Ahora bien, ¿por qué el senador del gobierno tiene que buscar firma? Para presionar a su partido. Ahora no hay bolígrafo porque no se usa bolígrafo. Busca un lapicero. Hay una voluntad. Ya nadie usa bolígrafo. Iván, hay una cosa importante. El presidente de la República en su discurso del 27 fue tajante diciendo que quiere... Bueno, pero no está mandando una línea a sus senadores, el presidente. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, el presidente de la Cámara, y más recientemente, hombre serio e íntegro, en una entrevista que Leonel Fernández tuvo con el periodista Roberto Cavada, dijo que estaba a favor de la ley de extinción de dominio, de modo que yo creo que a mediano plazo vamos a tener una ley de extinción de dominio. Yo tengo una convencido que tiene expectativa de que en mayo de este año vamos a tener una ley de extinción de dominio, por lo menos. No firmaste ahí, ¿eh? De las 10.000 firmas que van a conseguir el senador, una es mía. Ponme a Aristipo a firmar, ven. Ponme a Aristipo. Una es mía. No te hagas, firma. Necesito la firma de Aristipo. Ahora yo le diría, senador, le aconsejaría ya finalmente que busque firma de ciudadanos. Yo quiero que para que se comprenda lo que yo estoy planteando. Perdón, ¿puedo contar con ustedes para el próximo miércoles a las 12, las 2 horas de programa para poder profundizar un poquito más este debate, señores? Así la opinión pública. Pero déjame decirte algo muy... Este poderoso medio de comunicación. Para que ustedes comprendan el tema de cómo nosotros aprobamos leyes que no aplicamos. El problema no es legislativo. El problema es la cultura de la autoridad en este país. Pero no hay que comenzar. ¿Cuál es el Pero hay que comenzar, doctor. Es que hemos comenzado muchas veces, pero para que tú entiendas. Que nos devuelvan los cuartos. Óyeme, la embajada americana, por ejemplo, que está auspiciando. Yo quiero que me devuelvan mi cuarto. Yo también, pero la embajada está auspiciando esto. De una manera, yo diría que extralimitándose. Pero, bueno, pero déjame explicarte algo. Pero rapidito. El caso de Quirino y el caso de Toño Leña. Oye, el caso de Quirino y el caso de Toño Leña. ¿Quiénes negociaron con Quirino y Toño Leña? Fueron los americanos. ¿Quiénes le dejaron los bienes a ellos? Fueron los americanos. Doctor, pero no desviemos esto, vamos a profundizar. No, pero yo te estoy explicando. A ajustar esto a la necesidad, a blindar, a que esté bien sustentada. Pero el blindaje, cuando tú haces así, llegas a un acuerdo con un narco, con un político corrupto,
y tú le respetas su bienes a cambio de un acuerdo y hay que devolvérselo por virtud de ese Eso es acuerdo. un punto que también hay que verlo todo. Entonces, lo para que te estoy sustentarlo diciendo, sobre base hay sólida. muchas cosas. Gracias, Se quedó gracias la a los pregunta doctores, para la gracias a próxima, Iván. Vinicito. Para la próxima, Iván. La próxima semana, Vinicio, queremos contar con usted aquí en vivo, ¿eh? Usted está muy cómodo ahí. La extensión hasta los empresarios privados, ¿cuándo que va a entrar en la ley? Privado y público. Señores, este tema para nosotros es sumamente trascendente para el país. La desigualdad social es producto de la corrupción rampante, descarada, que tiene hincado este país, de rodillas este país. Cero impunidad. Esto hay que apoyarlo y vamos a seguir debatiéndolo. El show sale para todos. En breve, Braulio. Los abogados hemos las caras de los que se ocupan de tu vida.